Aquí yo quiero hacer una pregunta, ¿no? O sea, que este diapositivo lo utilizo mucho para preguntar cuando estoy en vivo, bueno, también en línea. Y hago una pregunta de que estos 2 pacientes, viendo la topografía corneal nada más, eh, si podemos detectar si alguno de ellos tiene problema de calidad visual, ¿no? De hecho, él se queja, o sea, los 2 son 20/20, son 2 casos diferentes, todos son operados de cirugía refractiva láser. Pero en la noche uno de ellos está inconforme con su visión. Eh, con el simple hecho de ver la topografía, y si nosotros analizamos únicamente la córnea con estos casos, eh, podríamos identificar qué paciente se está quejando de calidad visual o qué paciente está molesto con su visión, especialmente en la noche. Digo, esta es una pregunta abierta, ¿no? Va a haber unos minutitos para no tardar mucho, pero si alguien me puede contestar, pues me lo contesta, ¿no? Doy como un minuto para contestarla. Si vemos la topografía, ¿no? Cualquier topógrafo o tomógrafo corneal que ustedes conozcan nos puede decir qué paciente está viendo mal con la simple topografía. ¿Alguien? Por acá, Mario, o sea, uno puede inferir si hay irregularidad que quizá el paciente no está viendo bien y buscando principalmente mirando la derrometría, pero como calidad, complejo. O sea, guiándose por la derrometría es lo que yo podría inferir, creo. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, es complicado verlo así. Bueno, ver con simple topografía, saber la molestia visual del paciente. De hecho, si yo les digo cuál de los dos, que es cuando yo, y repito, cuando estoy en vivo que pregunto esto, cuál de los dos pacientes está viendo mal, viendo la topografía, que se queja de molestias visuales, el, voy a decir que un 80% de la vez que pregunto esto me dicen que el paciente del lado izquierdo, derecho, perdón, es el que está viendo mal, ¿no? Porque la córnea se ve más irregular, se ve menos uniforme. Cuando ustedes superan un paciente de miopía, por ejemplo, que son estos casos, normalmente la ablación se ve como la del lado izquierdo. Y es la que estamos acostumbrados a ver en el posoperatorio y el paciente es contento. Pero estos dos, uno está bien y uno está mal. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Y es donde aquí empezamos a diferenciar el OPI scan de los topógrafos y de los tomógrafos, ¿no? Donde aquí, en este tipo de preguntas o de incomodidades visuales, empezamos a darnos cuenta el beneficio del tipo de máquinas. Entonces, por ejemplo, el paciente que está viendo que tiene molestia visual es el del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque el paciente tiene una pupila muy grande. Aquí podemos ver en mapa axial, y eso lo vimos en la charla anterior, si recuerdan, pero vemos aquí la pupila fotópica, que es muy importante tener la pupila fotópica de día, que está en la parte central, donde está la mayor parte de la corrección visual del paciente, que se le hizo con el láser, lo que queremos que el láser hiciera. Sin embargo, su pupila es muy grande, su pupila es de 7 punto y algo, 7.4. Y tenemos aquí una línea punteada, aquí en la periferia, donde empieza el escalón, donde empieza la ablación del láser a ser más abrupta. Entonces, aquí tenemos 40 dioptrías de keratometría en el punto más curvo que me marca el equipo, y aquí en el centro tenemos 37, o sea, estamos hablando de casi, bueno, 3 dioptrías de diferencia, que si lo ven acá, en esta parte de abajo, acá vemos la refracción central, como nos la diera el autorrefractor, y aquí tenemos la refracción periférica del paciente que tiene, donde el láser no hizo una ablación correcta, donde no talló correctamente, o donde el tipo de tecnología de la máquina o los parámetros que se metieron en el láser, se le puso una zona óptica muy pequeña, X factores, ¿no? Aquí me está diciendo, este es el problema del paciente es que en la noche su corrección visual que se le hizo no fue completa y en la noche se le está manifestando ese residual que él tiene, ¿no? Y el paciente del lado derecho, aquí vemos que en el OPI scan prácticamente vemos que no tiene ninguna refracción a los 5 milímetros, hasta los 5 milímetros en el centro, 3 milímetros 5. Vemos muy regular el poder.
Esto depende mucho de la escala, obviamente. Aquí la escala está a 0.25, por eso se ve un poquito ahí de naranja, pero realmente es muy mínimo. Y aunque se va la córnea muy irregular, que veamos una córnea no muy bonita, por así decirlo, la topografía, aquí vemos esta elevación, esta parte más profunda de la córnea, más curvo, más elevado, pero realmente el paciente ve por la parte central. Esto que pasa en la periferia no le afecta porque el iris se lo cubre. Entonces, el paciente no manifiesta esa situación. Entonces, es donde nosotros empezamos o tratamos de recomendar que cuando ustedes vean con el OP scan previamente la pupila que el paciente tiene, que se analice ese diámetro para saber qué tipo de tratamiento le van a hacer en cuestión de la cirugía refractiva, ¿no? Y en estos casos, ¿qué es lo que pasa? En el centro, como el enfoque es en la parte central de la ablación, en ambos casos las imágenes llegan perfectamente bien a la retina, a los 2 milímetros centrales, como lo analizamos ahorita con el autorrefracto, pero el problema es en la periferia. ¿Qué pasa en la periferia de ese paciente? Cuando lo corrigen con cirugía refractiva, si la pupila es muy grande, hay que considerar ese tipo de situaciones para evitar esa distorsión visual nocturna que vemos aquí, ¿no? Y realmente ese es el caso. Este es el caso de ese paciente que se queja. Vamos a analizarlo ya más a fondo. Paciente postoperado de LASIK con aberración esférica inducida de casi 0.7 micras. Paciente a los 3 meses post-LASIK de miopía, quejándose de destellos, sombras y problemas de visión con baja iluminación. A pesar de que es un 20/20, preoperatoriamente tenía -7. Y aquí vemos el caso y lo que yo les comentaba, que en un paciente posoperado de un tratamiento de córnea, lo ideal sería siempre ver el mapa tangencial para ver esas irregularidades corneales, porque este mapa nos da mucho más detalle, nos exagera de cierta manera el resultado o la molestia del paciente, que es en este caso. Este anillo rojo es la razón por la cual el paciente no está viendo bien. Y anteriormente se utilizaba mucho en la cirugía láser, ¿no? De bajar las zonas ópticas para reducir menos tejido y para poder corregir refracciones más grandes, ¿no? Pero sacrificamos mucho la calidad visual, como lo acabamos de ver. Entonces, en el axial, como ven, es un mapa mucho más sutil, no se nota tanto, no es tan exagerado como el tangencial, por eso el tangencial yo lo recomiendo ver más en el tipo de casos posoperados, ¿no? Y aquí vemos realmente la pupila del lado derecho, y aquí vemos en mapas de topografía, siempre van a ver aquí la línea punteada del contorno, ¿no? Tiene que estar seleccionada, obviamente, como en las opciones del software, pero normalmente lo dejamos seteado así. Y ahí pues, ustedes pueden ver la línea punteada de la pupila mesópica y la razón por la cual el paciente se queja, ¿no? Este es el overview del paciente, que es lo que queremos ver. Queremos ver ahora la situación óptica de él, la funcionalidad óptica de él y por qué se queja. Y aquí está bien evidente, ¿no? Rápidamente a ver el mapa PISCAN, nos damos cuenta aquí en la parte de abajo que la razón por la que él se queja, pues obviamente es ese residual refractivo que tiene, aunque aquí tenemos verde en el centro, vean como aquí se nota el verde que se metropía, esa es la parte donde realmente viene Petrovía al 100%, en este punto nada más, que el Excimer corrigió lo que se quería corregir, ¿no? En esta parte de aquí. Entonces, con el equipo también podemos hacer una simulación de cómo ve el paciente. Por ejemplo, aquí tenemos del lado derecho, en la parte inferior, la cartilla con la que ustedes ponen en el consultorio, la que le mostramos al paciente y vemos su obediencia visual. En la parte superior del lado derecho vemos la cartilla de un paciente metrópe normal sano, que es la simulación de un paciente sano normal. Y aquí en el centro vemos la cartilla, la simulación de cómo ve el paciente que estamos analizando, en este caso que se queja en la noche. Aquí vemos su pupila fotópica y su pupila mesópica, aquí de este paciente. Esta es la simulación de cómo llegan las imágenes de él a su retina con la pupila fotópica. Aquí vemos la refracción central del autorrefracto y a 3 milímetros, muy similar a la fotópica, ¿no? Y aquí nos damos cuenta que realmente en el día tiene
tiene un cambio mínimo de refracción del centro a la periferia, realmente no es un valor significativo, como para decir una molestia importante, obviamente por la miopía tan grande, dejarlo con esas refracciones que están ahí, pues no, el paciente no es tan, a menos que sea muy, muy exigente, pero seguramente está contento, ¿no? Sin embargo, yo voy a hacer una simulación que lo puedo hacer con este equipo. Yo voy a simular la visión de él a 4 milímetros. Y ven aquí, por ejemplo, cuando yo cambio a 4 milímetros, ya se incrementó la miopía 0,50, ¿no? Más que a 3 milímetros, ¿no? Y vean cómo se están viendo cómo se simula la calidad visual de la cartilla y cómo aquí vemos que el paciente pierde la línea de visión, ¿no? Si yo simulo a 5 milímetros, vean cómo se incrementa la miopía en la parte de abajo y obviamente empiezan a distorsionarse las imágenes. Eso a 6 milímetros, pero él dilata 7,04, ¿no? Y vemos cómo el impacto visual que él tiene, cómo se distorsionan las imágenes al llegar a su retina de él. Y repito, esto lo podemos hacer con el equipo fácilmente, esas simulaciones, ¿no? Este es un caso que a mí me gusta mucho, no sé si ustedes, me imagino que sí, implantan lentes de ICLs o lentes fáquicos. Este es un caso que está padrísimo porque es un paciente 2015, todavía mejor que el anterior. Es una visión excelente, prácticamente perfecta, pero se queja igual de problemas visuales en la noche. Entonces el paciente, si yo les muestro a ustedes esta refracción, y ustedes ven esta refracción del paciente y ven el papelito del autorefractor y vemos que dice, bueno, este paciente era un miope de -15, de -14, y me viene con esa refracción y se queja. Yo veo esa refracción en el autorefractor y se queja. Dicen, bueno, ese tipo, algo no está bien de él, o sea, ¿por qué se va a quejar? Aunque tenemos una refracción perfecta prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, y él lo demuestra en el consultorio, ustedes lo analizan y llega a 20/15 y llega a ver 20 perfecto, pero habla la consulta y dice, doctor, es que en la noche yo tengo un montón de problemas, yo no veo, y lo revisan. Y si no tenemos un equipo como este, es muy complicado. Entonces, ¿qué pasó con este caso? ¿Por qué se queja? Bueno, el lente intraocular que él se le impuso, el ICL, perdón, que se le implantó, tiene una zona óptica de 4 milímetros. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver el ICL. La parte más clara del lente es el diámetro de los 4 milímetros, que es esta parte de aquí y esta parte de aquí, ¿no? Entonces, aquí está el mapa PDScan. El mapa PDScan me está diciendo realmente dónde está corrigiendo la refracción ese lente y cómo está funcionando el lente ya implantado en el paciente, cómo funciona el ojo, cómo combinamos la córnea, el ICL y el cristalino en ese paciente, que es lo que lo PDScan me dice. Entonces, aquí notamos nosotros en el mapa que en el centro no tenemos ningún tipo de refracción y vemos aquí qué es lo que tenemos que ver en un postoperatorio. Si el target de ustedes es dejarlo de métrope, es verlo realmente siempre así en verde. Aquí vemos que en el centro perfectamente está bien corregida la refracción. A los 3 milímetros está bien corregida la refracción. Pero cuando pasa a los 4 milímetros, aquí ya en 5, ya tiene una refracción de 3,50 con -1 a los 5 milímetros. Pero este paciente 7 de la noche, natural, mesópico, que eso es lo que a lo mejor el médico no lo toma en cuenta y ven aquí la refracción que él tiene, nocturna, -13 con 8,75. Esa es la razón por la cual se queja él. Y este anillo que vemos en el OPI scan, este anillo de miopización, donde el lente no está trabajando, no está haciendo la labor a la cual se debería hacer, pues obviamente lo que le molesta al paciente. Aquí cuando me preguntan que, bueno, ¿qué se hace en estos casos, no? Bueno, ya hay lentes mucho más amplios, ICLs o fáquicos. Creo que el más amplio, hasta donde yo sé, es 6,5, que en este paciente, de todos modos, iba a haber problemas de visuales en la noche. Si se le implanta el lente que tiene más zona óptica de 6,5, pero es un caso que yo creo que hay que hablarlo con el paciente antes de operarlo, ¿no? Y de explicarle lo que puede pasar.
por sus características ópticas que él tiene, lo que ustedes le ofrecen como corrección y que realmente el paciente puede esperar postoperatoriamente. En estos casos, por ejemplo, lo que yo recomiendo y sugiero es al paciente pues decirle que siempre traiga sus gotas de pilocarpina y Ilovida, ¿no? Si realmente quiere él corregir su problema visual con esa pupila, porque realmente en la noche va a tener destellos sí o sí. Entonces, es una forma que el paciente lo entiende y que sepa lo que puede pasar antes de la cirugía, ¿no? Es como dicen en Estados Unidos mucho, ¿no? Under promise y over deliver, ¿no? O sea, promete menos, baja las expectativas, pero sabemos que seguramente va a quedar mejor, ¿no? Especialmente en estos casos, ¿no? Y de hablar mucho con el paciente. Entonces, eso les ayudará mucho a ustedes a hacer un poquito más, eh, de cierta manera, predecir y al paciente dejarlo con una, no con una sorpresa refractiva, que es lo que pasó en este caso, ¿no? Que al paciente se le puso el ICL, el médico no consideró la visión nocturna por las características ópticas del ojo y no vio la pupila, que es muy normal, que es un tema que casi nadie toca, hoy en día se toca cada vez mucho más, pero anteriormente no pasaba esto, ¿no? Y bueno, obviamente aquí podemos hacer las simulaciones con el Optical Quality. Vemos que de día el paciente ve pues muy bien, las imágenes súper bien. Sin embargo, en la noche sí tiene problemas de calidad visual importantes que el equipo me lo está pues mostrando, ¿no? Como el paciente manifiesta esos problemas de calidad visual importantes, ¿no? Vamos a entrar a casos clínicos de catarata, ya viendo con el overview lo que hemos estado viendo. Este es un caso que realmente si lo pasamos en el autorrefractor y vemos esa refracción de un paciente que va a revisión, ya como arestas visuales, y ustedes lo ven aquí y dicen, bueno, no hay nada, esos números no dicen nada alarmante, ¿no? Realmente no hay nada, que digamos, preocupante aquí, ¿no? Bueno, hay que ser más estudios y verlo en la emprendedura, etcétera. Pero aquí ya, en el overview, yo ya veo algo. Si lo veo aquí en el autorefractor, no me dice nada. Pero si lo veo aquí en el overview, sí. Y aquí tengo tapado la parte periférica, a propósito, porque igual, si vemos la refracción de queratometrías, esta parte de aquí que es el autorrefractor, queratómetro, pues no hay mucho para alarmarse. Pero nosotros ver el PCF, viene aquí el PCF, esa telaraña ahí de alto orden, vemos el de la córnea pequeñito y vemos que el interno, de cierta manera, se parece un poco al total. Ya empezamos a ver qué está pasando internamente. Y otro punto que les comento es cuando vemos aquí la periferia, que hay un cambio en la periferia, especialmente positivo, medio abrupto ahí, eso me indica que ya probablemente ahí hay algo de catarata, ¿no? Especialmente un paciente que ha sido metrópe toda su vida, un paciente que nunca ha usado lentes, que es este caso. Ese paciente jamás había usado lentes hasta que le llegó la presbicie. Entonces, esto es un paciente de 65 años, 60 años más o menos, perdón, que él es 20-20, él no usa lentes, él ve muy bien, pero pues va a su revisión y obviamente usa lentes para ver de cerca, ¿no? Entonces, aquí empezamos a ver qué está pasando con él. Vemos el PCF, vemos aquí las separaciones internas y él está prácticamente en el borderline de decir, ya las aberraciones internas le están empezando a afectar su calidad visual. Ya como ustedes saben, como eso es una progresión muy lenta, los pacientes normalmente no lo manifiestan tan rápido, ¿no? Porque como la catarata empieza muy progresiva, desde que tenemos, bueno, 40 años o 45, puedo decir yo que el cristalino ya no tiene esa habilidad de acomodación. Y eso va pues muy lento, ¿no? El paciente realmente lo manifiesta cuando ya realmente ya, pues definitivamente no puede ver, ¿no? Pero aquí en este caso, pues podemos evaluar igual, ver el cristalino. Este es otro reporte de Wavefront, del reporte del doctor Daya, que es un reporte que está en el OP Scan, donde aquí vemos la cómo se distorsiona, nos muestra la letra E, la distorsión dónde está la distorsión en este paciente. Aquí vemos que la córnea se ve muy bien, el OP Scan pues se ve algo distorsionado,
interno también. Y aquí vemos como el trifoil que se está manifestando. Vean cómo aquí se ve la elevación de la aberración interna del trifoil por la formación de la catarata que está empezando ya a formarse. Igual aquí lo podemos ver en las gráficas de Cernique, como vemos aquí que las aberraciones de alto orden internamente son las que afectan, como lo vimos en el overview. Y aquí vemos específicamente que sí, el trifoil, que la imagen me lo dice, y aquí yo puedo ver que el trifoil es la aberración que se está formando. Pero si yo veo el cristalino en el OP scan, en la imagen de retroiluminación, yo no veo ahí una catarata tan evidente. Todavía se ve transparente. Pero seguramente ustedes en la lámpara hendidura lo van a empezar a ver. Seguramente esa es una catarata cortical que apenas empieza, porque no manifiesta problemas visuales en el centro. Y es lo que a veces notamos que cuando es una catarata nuclear, pues obviamente la catarata está en el centro, el paciente manifiesta más la molestia que una cortical que está en la periferia. Entonces es el caso de él, que ya empieza la catarata a formarse, que a lo mejor es un paciente que ustedes pueden llevarlo a una cirugía facorefractiva. ¿Por qué? Porque realmente él ya se empezó a notar su deformación y el cristalino, y puede ser un buen candidato a ese tipo de cirugía, ¿no? Este otro paciente es un paciente con igual, con una catarata, lo mismo, ¿no? Vemos el autorrefractor, si es la primera herramienta que utilizan para análisis. Vemos, sí, hay un astigmatismo de -1. Y este es un caso de una señora, y eso eh, me lo comentaron porque es un caso muy similar a este, es la señora que, el típico caso de la persona que la llevan a la óptica, le hacen el examen, la persona no ve bien y primero la llevan a la óptica porque en la óptica el examen es gratis. Bueno, acá en México así es, que van a la óptica el examen gratis para ver si ocupa lentes. En la óptica le hacen el examen, tienen esa refracción, le ponen los lentes, le mejoras a la señora 2, 3 líneas y, ay, sí, veo mejor. Y le pagan los lentes y se va la hija o el hijo que la llevó a la señora con los lentes y sale muy contentos de la óptica, ¿no? Pero la señora se sigue tropezando, se sigue golpeando con las mesas y los lentes no le sirven de mucho. Entonces, pues ya pagaron los lentes, lo que habían costado, aunque la consulta fue gratis, pero ahora tienen que ir con el oftalmólogo, que pues obviamente hay que pagar la consulta, porque que ver si eso antes, ¿no? Entonces, eso es algo típico que pasa mucho acá. Entonces vemos el overview, ¡pum! Y de entrada, lo primero que vemos aquí, otra vez, ¿no? Vemos el PCF, que repito, son muy visual, ¿no? Entonces aquí vemos la refracción, igual, estos brincos así medio abruptos en un paciente que nunca ha sido operado, especialmente en córnea. La córnea que se ve prácticamente perfecta, el PCF súper nítido y la córnea, pues, aunque aquí lo estimativo ligeramente regular, pero pues en la parte central de la paciente súper bien, ¿no? Entonces, que vemos aquí el PCF, me dice de entrada que hay un problema interno importante de distorsión y las aberraciones a la hora de leer la barometría, que ahora es lo que estamos viendo. O sea, vemos la refracción, vemos la refracción central, vemos la refracción periférica, vemos la topografía y ahora hay que ver la barometría, ¿no? ¿Qué es lo que me está diciendo aquí? No, o sea, es que ese cristalino está demasiado ya alterado, es una catarata, en este caso, aquí vemos el reporte de Daya, que les mostré hace un momento, vemos aquí la catarata mucho más evidente, ¿no? Donde ahí sí se ve realmente el, el, la distorsión o la deformación del cristalino, porque es una catarata más madura que el paciente anterior, evidentemente. Entonces, aquí lo que hacemos es, vemos igual en el Optical Quality, aquí está la visión del paciente sin corrección de serie y cilindro, con su catarata normal sin lentes, y cuando se pone los lentes la señora, vean aquí la corrección, aquí está, la reflexión. Cuando se pone lentes prácticamente no hay ningún cambio. En este caso, pues el paciente realmente le demostramos al paciente, al familiar específicamente, que pues, los lentes no le están afectando. Y para eso tenemos este otro reporte nuevo. Este reporte es un reporte de calidad visual que a mí me gusta mucho, que es una herramienta que a lo mejor que poco a poco se está empezando a utilizar más en oftalmología y en medicina en general.
La manera de que al paciente le podamos explicar con imágenes actuales de él mismo su problema visual o su problema que tenga de qué especialidad de medicina, ¿no? O sea, no es lo mismo mostrar una radiografía de, de una lesión de un hueso, por ejemplo, que está pues roto, una fractura, al paciente decirle lo que el médico, que le toca la pierna, seguramente tienes un hueso roto, ¿no? La radiografía posiblemente es más evidente. Esto es lo mismo, ¿no? Nosotros tratamos de hacer un reporte donde el paciente, el familiar del paciente entienda su problema refractivo óptico que tiene. En este caso es el paciente que estamos analizando, ahorita de catarata, y este reporte lo que nos dice es la visión del paciente sin anteojos, esta es la simulación del sin anteojos, y cuando se ponen los anteojos, cómo mejora, que en este caso la mejoría es prácticamente inexistente, ¿no? Es un reporte que a lo mejor ustedes se lo pueden dar si consideran ustedes hacerlo. En muchos centros lo están haciendo, que es como que el pago del estudio de la consulta del paciente y el paciente esto pues se lo lleva, ¿no? El familiar se lo lleva y lo platica con la familia y se convence mucho más de que pues la catarata es el problema que el paciente, el mamá o el papá tiene de la persona, ¿no? En caso de un paciente de cirugía refractiva o de miopía, con, en este caso este astigmatismo, pues igual, ¿no? O sea, podemos explicarle a la mamá o al papá, si el paciente no quiere usar anteojos, un muchacho joven, una persona que, bueno, va al colegio y no quiere usar gafas y le duele la cabeza y va a la consulta y usted le demuestra, bueno, es que él tiene que operarse de refractiva o que use las gafas. Esto es como su hijo ve cuando no se las pone y por eso le duele la cabeza. No, pero pues a ti no le gusta usar lentes. El problema es que los tiene que usar. Si no, eso va a empeorar o va a seguir con ese problema. O operarlo de refractiva, ¿no? Entonces, es otra imagen también ilustrativa que eso ayuda mucho a que, repito, que el paciente lo entienda y le quede mucho más claro, ¿no? Bueno, ya cuando tenemos un problema de catarata, ¿qué tipo de lente el paciente se le va a poner, se le va a implantar, ¿no? Que es un tema que con este reporte que estamos viendo, ese reporte de Cataract Planning, que en un momento lo voy a explicar, bueno, no creo que nos alcance a explicarlo hoy, pero cuando llegue a lentes, premium multifocales, que va a ser con lo que vamos a arrancar la próxima sesión, vamos a explicar la importancia de este reporte y por qué en Latinoamérica se ha convertido ya prácticamente un reporte importante complementario a otros reportes de los Scan, pero ya cuando sabemos que el paciente tiene catarata, hay que analizar este reporte que lo vamos a ver en la próxima sesión ya entrando, ¿no? Pero vamos a ver rápidamente, antes de terminar, nos quedan como 15 minutos, eh, ¿qué importancia tienen en otras herramientas más bien que tiene el OPI Scan para catarata? Uno, pues las imágenes de retroiluminación. Es algo muy sencillo, tal vez, pero es muy importante y fácil de explicar al paciente y mostrarle estas imágenes que el equipo nos da. También igual una herramienta para poder observar lo que el equipo nos está dando. Por ejemplo, aquí vemos un ojo normal con un cristalino transparente que se ve, no se ve ninguna distorsión. Aquí las miomesopsias, como se alcanzan a ver. Acá una catarata cortical, por ejemplo, como se ve que empieza más en la periferia. Esta es una paciente con cirugía postcraneal radiada, donde aquí hago una pequeña pausa explicativa porque también es importante ver en estos casos dónde están los cortes de la radiada y en qué parte, en qué diámetro no hay tantos cortes para tomar esos datos para el cálculo de lentes, keratometrías, ¿no? Que eso es muy útil con este equipo, lo podemos ver porque podemos medir realmente ese diámetro y saber en qué área están las keratometrías donde no están los cortes, ¿no? De la radiada. Igual aquí en la distrofia corneal, cómo se ve y cómo impacta el trayecto óptico del paciente, ¿no? Después de implantes, como podemos ver aquí una opacificación posterior y después aquí la capsulotomía. Y aquí otra cosa que también recomendamos nosotros
Al hacer la capsulotomía, muchos médicos lo que hacen es la capsulotomía en la parte central. Y volvemos a lo mismo de la pupila, ¿no? Regresamos a eso tan importante. Si ustedes, que nosotros recomendamos, si ustedes van a realizar una capsulotomía, nosotros recomendamos ver la pupila mesópica del paciente. Si la pupila mesópica del paciente es 3.5, 4 milímetros, lo ideal sería hacer una capsulotomía de 4.5 o 0.50 o 0.25 más de la pupila mesópica. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque a veces estos residuales que quedan que no se dio el Jack Laser en esa parte del lente intraocular, al paciente le pueden afectar en la noche, ¿no? Eso le causa destellos y moverse visuales en la noche y no ver muy bien. Entonces, es algo que nosotros recomendamos, algo, repito, muy simple, pero muy importante, ¿no? Que esto pueden ustedes tomarlo en cuenta. Aquí vemos el lente tórico, que esto es una herramienta súper útil, que podemos darnos cuenta, en el caso del lente tórico, dónde está posicionado el lente y si realmente está en la posición correcta con relación al eje del astigmatismo corneal. Eso es una herramienta muy útil. Igual aquí multifocal tórico, que ahorita lo vamos a analizar. Aquí abajo un anillo intracorneal, que nosotros recomendamos el anillo pues realmente esté fuera de la pupila para que tenga mejor calidad visual el paciente. Aquí en este caso pues el anillo está dentro de su pupila y en la noche obviamente el paciente no ve pues, correctamente, ¿no? Aquí vemos igual este caso lo vimos en la primera charla, el intraocular subluxado, como se puede ver aquí fácilmente el lente ahí como media luna. Aquí el ICL, que también lo vimos hace unos momentos, y aquí de este lado un trasplante de córnea, ¿no? Como aquí podemos ver el trasplante y las incisiones las suturas del trasplante, ¿no? Y esta diapositiva, a mí me gusta mucho explicarla, y no sé igual cómo andamos en tiempo, doctor, pero cuánto tiempo tenemos. Pero esta diapositiva me gustó mucho hacer mucho énfasis en ella, ¿no? Que dice arriba, prepárese para la nueva ola. Y esto quiero decir que se preparen, que estén listos para la nueva ola de intraoculares que hay disponibles hoy en día y que vienen más en un futuro próximo. Y cada vez esto es más complejo, la verdad. Yo creo que anteriormente era mucho más fácil seleccionar un lente intraocular, cuando nada más había una o dos opciones y ya, ¿no? O sea, era mucho más sencillo, por supuesto, ¿no? No había lentes tóricos, no había multifocales, mucho menos EDOF. Entonces, pues nomás había esféricos al principio y era lo que había. Y era más fácil, porque nomás había ese lente y ya. Después teníamos los esféricos y ya, bueno, cuando sí, cuando no. Ahora ya hay una cantidad de lentes y una combinación con diferentes características de cada lente y esto yo lo comparo como una zapatería, ¿no? Realmente. O sea, si nosotros vamos a una zapatería que tenga todos los zapatos del planeta y nosotros entramos a esa zapatería y decimos, yo quiero unos, y yo llevo con la persona especialista de la zapatería y le digo, me van a comprar unos zapatos. Y pues se me va a quedar viendo la persona, sí, pero ¿para qué los quiere? Los quiere para correr maratón, los quiere para jugar golf, los quiere para jugar fútbol, los quiere para ir a una fiesta, los quiere con tacones, los quiere para subir cerros, para andar en bicicleta. O sea, como ustedes saben, hay un zapato para cada cosa ya hoy en día, ¿no? Y tamaño. Ahora, esto está convirtiendo de cierta manera lo igual. Y obviamente no con tanta gama, pero cada vez la gama está creciendo. Y como ven aquí, lentes difractivos, refractivos, esféricos, asféricos, multifocal, multifocal tórico, tórico, EDOF, monoplus y los que vienen. Entonces, cada vez es más complejo y más complejo. Entonces, muchas veces, pues, los fabricantes de lentes intraoculares y cualquiera, les voy a decir, cualquier vendedor de lentes intraoculares le va a decir que su lente es el mejor, o que es igual que el de Alcon, o mejor que el de Alcon. O sea, porque Alcon es como que el top, ¿no? Que es prácticamente la cima de la montaña y todo es comparativo con Alcon. Entonces,
jamás alguien le va a decir, no, mi lente es peor que el de Alco. Ningún representante, ¿no? Entonces, ahí lo que yo le recomiendo a los médicos que toman este curso es la responsabilidad del implante de lentes del doctor, no es del fabricante. Eh, Realmente el proveedor de lentes pues, le vende un lente, pero el que lo implanta es el médico. Y la molestia del paciente o la satisfacción del paciente se queda con el médico. El héroe o el villano es el doctor, ¿no? Entonces, este, eh, por eso tomar estos puntos que vamos a seguir hablando en estas siguientes charlas, estas dos siguientes, esos factores de selección del lente intraocular, es súper importante tomarlos en cuenta hoy en día. ¿Qué tipo de lente es? El material del lente, qué características tiene ese lente, porque tenemos que hacer el mejor match de la córnea, la pupila, las aberraciones, la topografía, este, eh, la personalidad del paciente, las características del paciente, con el lente que ustedes le van a implantar. O sea, ya se está convirtiendo en eso medio complejo, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hablar en las siguientes sesiones. No sé, doctor, ¿cómo andamos de tiempo, doctor Germán? Mario, sí, estamos en el tiempo. Estamos justo, 8:45. Entonces, yo quisiera dejar entonces hasta aquí. En la próxima Me sección vamos a parece. hablar de los tóricos. Vamos a hablar de cómo los Perfecto. PISCA nos ayudan tóricos y multifocales. Es lo que vamos a hablar en la próxima sesión. Pero sí que dejar aquí este énfasis y a lo mejor esta diapositiva que quede un poquito así como que vamos a arrancar la próxima sesión, la importancia de entender y para dónde va la tecnología de lentes intraoculares, ¿no? Entonces, no sé si hay algún comentario, doctor Germán, alguna pregunta, algún... No sé